Hermanas, bendiciones. Vamos a dar comienzo a un nuevo culto con una oración. Señor y Padre, gracias por este día, gracias por esta oportunidad de reunirnos, aunque sea de este modo, Señor. Pido que nos bendigas, que bendigas a cada uno de tus casas, Señor, y que la alabanza de hoy y la palabra de hoy sea de provecho, Señor, que pueda plantar, Señor, en los corazones y pueda dar frutos. En el nombre de Jesús. Amén.
Gloria al Señor. Hermanos, después de este tiempo de alabanza al Señor, vamos al estudio de la palabra y os recuerdo que estamos todavía en confinamiento. Parece ser que van a ampliar los plazos, solo algunos sectores podrán volver al trabajo, con lo cual tardaremos un poco más en podernos volver a ver, podernos abrazar y besar y saludar personalmente. Pero de momento hay que ser prudentes, seguir orando en las casas. Acordaros que cada día tenemos reunión familiar, reunión en cada hogar, que haya un punto de testimonio, un punto de luz, de orar los unos por los otros, de orar en casa entre las 8 y las 9 de la noche. ¿Vale? Pido a las familias que por favor lo tengan muy presente. Los niños que me escuchan, les recuerdas a tus padres y todos a orar. ¿Vale? La iglesia en casa. A orar y también, en fin, de orar, como decía, por las necesidades que Dios pueda suplir. Bueno, dicho todo esto, la semana pasada estuvimos hablando acerca de la santidad. Los que me seguisteis y os acordáis, estuvimos hablando acerca de la santidad. Y hoy quisiera seguir tocando el mismo tema porque es un tema capital. Cuando digo que es un tema capital, es que la Biblia nos enseña. Disculpad, la Biblia nos enseña que es un tema importante, ¿vale? Es muy importante, es algo muy a tener en cuenta, porque dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Así pues, la santidad es algo importante. Dice la palabra, leíamos la semana pasada el Salmo, el 93, santidad conviene a tu casa, decía el Señor, santidad conviene a la casa del Señor, a mi casa, conviene. Entonces, hoy quería tocar algunos pasajes del Antiguo Testamento. Estábamos hablando de lo que era el Kadosh, ¿verdad? La santidad en hebreo. Y quisiera empezar con una lectura que tuvimos en la iglesia no hace muchas semanas, no hace muchos días. Si os acordáis, lo leí 2 veces y dije que por favor estuvieseis atentos a la lectura, que no me gustaba dar palabras de exhortación, nunca me ha gustado, ¿no? Me cuesta más, pero que también es necesario que el Señor nos exhorte a veces, ¿verdad? A volver al camino, a no desviarnos del rumbo y a darnos la vuelta y dirigirnos hacia Él, ¿no? Dice así, en Amós capítulo 7, el verso 7 en adelante, dice, me enseñó así, he aquí el Señor estaba sobre un muro, hecho, dice, a plomo, y en su mano una plomada de albañil. El Señor entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Fijaos, el Señor le estaba dando una palabra a su pueblo que habían vuelto, ¿no? Se habían desviado completamente, que se habían vuelto de un Dios verdadero, un Dios puro, el Dios de Israel, el Dios santo, y se habían vuelto hacia los ídolos. Y entonces el Señor les tiene que amonestar, y fíjate, y dice, me enseñó así. Y es curioso, pero ahí te das cuenta de lo gradual que es el ministerio y la enseñanza. Dios, cuando va a levantar a alguien y ponerlo en un ministerio, le va enseñando gradualmente. Nadie de la noche a la mañana pasa de aceptar al Señor el primer día y el segundo día a ser pastor de una congregación, por ejemplo. O nadie el primer día que se convierte, ni el segundo ni el tercero, el Señor lo eleva a un ministerio de relevancia. A nadie. Sino que Dios se pasa un tiempo en formar. Y dice el profeta Amós, dice, me enseñó así. Dice, he aquí el Señor él vio una visión, estaba sobre el muro, hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil, es decir, construyendo un muro alrededor, ¿no? Un muro, y dice, con plomada de albañil, es decir, para hacerlo bien recto. Estos días que hemos estado haciendo obras en la iglesia, ¿verdad? Que hemos levantado una pared. Ahora, bueno, tenemos niveles, le ponen una cuerda, le hacen no sé qué. Pero yo recuerdo antiguamente cuando se iba con el plomo, y se llama así plomada porque era un objeto pesado de plomo, que por la gravedad de la tierra te marca el punto de referencia y tú puedes levantar una pared erguida y bien recta. Algo así le ocurría. Dice, ¿qué ves? Dice, veo al Señor y una plomada de albañil. Fíjate.
Y entonces dice el Señor que dijo, he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo, Israel, no lo toleraré más. Es decir, el Señor no estaba dispuesto a conceder 1 milímetro a su pueblo, a permitirle según qué situaciones, según qué pecados. Y eso es la santidad. Santidad es apartarse del mal camino, del pecado, y volverse hacia Dios y su palabra. Y por eso la Biblia habla de camino de santidad. Y dice, y aquel que sea, por torpe que sea, no se extraviará. Entonces, cuando tú caminas en santidad, cuando tú caminas de acuerdo a lo que la palabra nos enseña y nos instruye, cuando tú vas en pos del Dios verdadero y tú le sigues en tu camino, dice que por torpe que tú seas, no te perderás en el camino, no te extraviarás, porque tú sigues el camino de la santidad. Es decir, de abandonar todo pecado, toda desobediencia y acercarnos hacia el Dios vivo. Y Iglesia de Malgrat, yo creo que este tiempo en el que estamos confinados en casa, es un tiempo excelente para poder buscar al Señor en nuestros hogares y también para hacer autoexamen de nuestra vida, para examinarnos, para poder meditar en su palabra, para poder ver nuestro camino, nuestro andar, si es correcto o no, para poder plantearnos nosotros mismos en qué cosas yo debo mejorar o debo dejar, o qué hábitos debo adquirir si me faltan, para poder andar en ese camino de santidad que Dios me demanda. Estoy convencido, estoy persuadido de algo, iglesia, y es que Dios está purificando a su iglesia como a plata. Como a plata. Dice, nos ensayaste, nos probaste como a plata. Entonces, estamos en ese tiempo donde Dios está eliminando impurezas y tenemos que guiarnos por lo que nos dice, ¿verdad? Dice, plomada albañil, no lo toleraré más. Y fijaos, hay un pasaje muy recurrido que todos, yo creo que, o gran parte de la iglesia, sabrán de memoria, y se encuentra en Segunda de Crónicas, en el capítulo, ¿verdad? Lo leemos mucho porque realmente es muy, muy hermoso, ¿no? El capítulo 7, Segunda de Crónicas 7, y leemos desde el verso 12 en adelante. Dice así, y apareció el Señor a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare, y dice, pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración, y dice, en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí, dice, para siempre. Dice, he elegido este lugar para santificarlo, ¿verdad? Kadosh, para santificarlo. Dice, para que esté mi nombre allí para siempre. Mira, el propósito de Dios cuando santifica una familia, una vida, una persona, cuando santifica una tierra, una nación, es que este voto que haces con el Señor sea perpetuo. Dice, para que esté en mi casa para siempre, para que esté mi nombre para siempre. Cuando Dios llama a alguien del mundo, cuando Dios llama a alguien del pecado, cuando Dios saca a alguien de una vida, de un camino que a Dios no le agrada y lo llama y para que se dé la vuelta y venga hacia Dios, ese acto Dios lo hace con la intención de que sea perpetuo para siempre, para que esté mi nombre sobre él. Y dice, fíjate, dice, empieza el pasaje diciendo, y ahora yo he oído, Salomón, yo he oído tu oración. He oído tu oración. Iglesia, lo primero que tenemos que tener claro es que
cuando nosotros oramos y buscamos a Dios, Dios escucha nuestra oración, escucha nuestro clamor, escucha el clamor de su pueblo. Y Dios le dice, he oído tu oración, y si yo algún día cerrare los cielos para que no haya lluvia, dice, y la langosta, y vengan plagas terribles que os dejen sin alimento, dice, aunque envíe pestilencia, fijaos, dice la palabra pestilencia, a veces he pensado en eso, ¿verdad? Hemos leído muchas veces la Biblia, dice que caía el juicio de Dios y en un día murieron 7.000, 70.000, y en un día cayeron no sé cuántos, y en un día... La Biblia no entra en detalles de qué sería. Evidentemente estamos hablando de hace miles de años escrito, pero perfectamente pudiera tratarse de un virus implacable. Un virus que aquejaba a la gente, que se transmitía de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro, y en un día caía al 70.000. No se sabe. Lo cierto es que era el tiempo, ¿no? A veces Dios permite situaciones para que su pueblo le busque. Dice, pero ¿y si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos? Sabemos que convertirse es darse la vuelta, es decir, cambiar de camino, cambiar de camino. Ya no voy a buscar el camino de la disputa, del pecado, de la confrontación. Ya no voy a discutir más. Ya no voy a reñir. Ya no voy a ser orgulloso. Me voy a humillar. Ya no voy a seguir peleando. Voy a soltar. Voy a empezar a perdonar. Voy a empezar a pedirle a Dios que me ayude, que me sane el corazón, que me ayude a olvidar. Que Dios me ayude a elevarme hacia Él. Que cambie mi camino. Que Dios cambie mi situación. Dice, cuando haga eso, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y dice, ahora están mis ojos y mis oídos atentos del lugar. Fíjate, es como que Dios está diciendo, mira, soy todo ojos para ti, todo oídos para ti. Ahora estoy pendiente de ti, mis ojos para ti, mis oídos para ti. Es como que Dios dice, estoy atento cuando su pueblo se humilla y se cambia de camino. Dice, estoy atento. Y dice, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Fíjate, le dice, he elegido esta casa, mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Fíjate qué promesa. Iglesia, dice, he elegido este lugar, he elegido esta casa para santificarla. Mis ojos, mis oídos estarán atentos allí para siempre. Fíjate que dice, si mi pueblo se humillare, fíjate que el pueblo de Dios cometía pecados horrorosos, pecados groseros, pecados que realmente hacían que el corazón de Dios se doliese. Fijaos qué tipos de pecados. No podemos hablar de muchos, ¿verdad? De los que están en la Biblia, de lo que hizo el rey David, de lo que con su pecado con Betsabé podemos luego matar a Urías Eteo. Podemos hablar de pecados realmente feos, de pecados del propio Salomón, ¿verdad? Su corazón se inclinó hacia dioses falsos, que las mujeres que tenía, que eran mujeres paganas, le hicieron inclinar el corazón hacia los dioses falsos. Podemos hablar, ¿verdad?, de pecados horrendos que habla la Escritura. Y Aarón hacer un becerro de oro, ¿verdad?, para que fuera adorado. El pueblo de Dios groseramente muchas veces se equivocaba. Por eso Dios impartía juicio a su pueblo. Pero era el pueblo que invocaba, que llevaba su nombre. Pero fijaos, en Primera de Samuel,
En el capítulo 15 y el verso 23 dice algo que llama mucho la atención. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Estas palabras las profirió el profeta hablando a Saúl. Llama mucho la atención, ¿no? Le dice, porque el pecado de adivinación es la rebelión, es como la rebelión. Y dice, y los ídolos y de la idolatría como la obstinación, algunos dicen la desobediencia, como si hicieras idolatría, y la rebelión es como si hicieses brujería o hechicería, ¿no? Porque hay otra versión, la versión de Jerusalén es una Biblia católica y la verdad es que es una buena versión. Sabemos que tiene los libros apócrifos que no son inspirados, pero los libros canónicos sí que realmente es muy fiel, se ajusta bastante al sentido literal del texto, ¿no? de lo que viene a decir la palabra. Y la palabra, en la Biblia de Jerusalén, esta traducción dice así, como pecado de hechicería es la rebeldía, crimen de terafín, la contumacia, porque has rechazado la palabra de Jehová, de Yahvé, Él te rechaza para que no seas rey. Y dice, como pecado de hechicería es la rebeldía. Iglesia, eso no tiene nada que ver con la santidad. La rebeldía, la abierta rebelión contra Dios. Y la desobediencia contumaz a su palabra son pecados horrendos. Y la Biblia dice, es como la hechicería y es como la idolatría. ¿Por qué? Porque es el mismo género de espíritu en que mueve. Fijaos. Dice, porque el pecado de adivinación es como la rebeldía, la hechicería, la brujería. Cuando tú le estás hablando a alguien, le estás hablando, y el Señor le está hablando, y la palabra de Dios nos habla, y la persona es rebelde a su voz. Yo me imagino a alguien, por ejemplo, cuando te distancias con alguien, se discute, un padre, un hijo. El hijo coge, pega un portazo y dice, me voy, y ofende al padre y le dice, ¿verdad? Acordamos. Y entonces tú sales fuera y empiezas a llamarle, y a llamarle, y empiezas a llamarle, date la vuelta, ven, vuelve a casa. Y no quiere escuchar y marcha. Y aunque oye la voz, no quiere darse la vuelta. Y oye la voz y no quiere darse la vuelta. Porque es rebelde. Y luego dice, y la idolatría, como la obstinación, la terquedad. Esto, en la versión de Jerusalén dice crimen de terafín, como la contumacia. Los terafín eran unos muñecos, un día hablaremos de eso, ¿verdad? Pero eran unos muñecos que representaban ídolos y eran adorados. Y el pueblo de Dios en varias ocasiones, a través de la historia, adoraba a los terafín. Había gente muy significada que los tenía. Y está diciendo, lo tenían como amuleto de la suerte, lo tenían como algo que les iba a traer fortuna, que les iba a bendecir, y entonces los llevaban y los tenían en su casa y le construían altares. Y está diciendo, la obstinación es como tener un muñeco en tu casa para que sea adorado. Eso no tiene nada que ver con la santidad. Que Dios te llama y te dice. Dios te advirtió. Y lo peor de todo es que el pueblo de Dios no. Estamos en un tiempo de gracia, donde para nosotros la palabra de Dios nos marca el camino. Y por eso sabemos que tenemos que ser obedientes.
Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida. Y nosotros escogemos el camino de la vida, el camino de Cristo. Por tanto, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, que los abandone y se acerque hacia Dios. Iglesia, Dios nos marca un camino de santidad. Iglesia de Malgrado, por allí vamos. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra, que sí, amén. Te pido, Señor, que tú des, Señor, cumplimiento en ella y que des fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Bendice cada hogar. Te lo pido todo en esta hora y te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén.